¿Qué tal? Bienvenidos a Abraza tu historia, autoconocimiento y creatividad a través de la escritura. Hoy regresamos a Chile porque tenemos una invitada que es Rafaela Di Girolamo. ¿Qué tal, Rafaela? ¿Qué tal, Beatriz? Muchas gracias por invitarme. Gracias Muy a ti. feliz de estar acá. Rafaela es psicóloga clínica, especialista en terapia individual y de parejas y en sexualidad, además de políticas públicas y bailarina. Ella es autora de los libros Sexualidad, Diario íntimo y Salir del closet. Y además es facilitadora, entre otros muchos talleres y actividades que ya nos contará, es facilitadora del taller Lo que tu sexualidad nos revela explorando tu historia, en concreto tu historia sexual. Rafaela, cuando hablamos de historia sexual, ¿de qué hablamos? Eh, Mira, Beatriz, cuando hablamos de historia sexual, una de las cosas más importantes para mí, ya sea en terapia individual, parejas o los talleres de narrativa, ¿no? Y este taller en particular, es cómo finalmente la sexualidad fuera de las relaciones sexuales, de los encuentros sexoafectivos, pasan a ser desde la sensorialidad, desde el cuerpo, desde el amor, los afectos, fundamentales para el desarrollo también de nuestra seguridad y por ende de cómo nos comportamos en espacios sexuados donde, qué espacio más íntimo, ¿no? Que la sexualidad, desnudarse, explorar los fluidos, los olores, es un espacio tan íntimo que lo que intentamos hacer aquí es reconstruir desde la narrativa, desde la línea de tiempo, tu historia, pero poniendo el foco en la sexualidad y ayudándole a las mujeres y a los hombres a explorar qué espacios también fueron sexuados que no integraron. Entonces resignificamos también un poco la historia de los afectos, del placer, del gozo, para ir construyendo la evolución hacia una sexualidad que tiene que ver más con la respuesta sexual propiamente tal. Ujú, ujú. Pero para mí no, para mí como terapeuta no existe un espacio sexuado, sexoafectivo, sano, rico, fluido, si no hay un espacio seguro de quién yo soy y cómo me comporto con mi intimidad. Ujú. Y para eso Entonces, primero entiendo que hay que empezar por los sentidos, por lo más sencillo, ¿no? Por lo sensorial. ¿O por dónde se empieza a contar una historia sexual? Nuestra sí, historia el sexual. taller de narrativa, el que yo soy facilitadora de la doctora Juliana Hauser, Ujú, ese está vinculado en círculos. Son círculos que vamos viendo semana y semana. Primero trabajamos la línea de tiempo con el ujú, foco ujú, en los eventos que tú consideres sexuados en tu historia. ujú, Primer beso, abuso, traspaso de límites, alguna excitación, se va construyendo. Y después trabajamos círculos, la sexualización, sensorialidad, placer. Cuando es con mujeres trabajamos la reproducción y anatomía, la menopausia si es necesario, la paternidad en los hombres. Son distintos círculos donde semana a semana vamos profundizando. Es ujú, un taller que dura aproximadamente 10 semanas. ujú, Pero a eso yo le sumo un espacio que yo vengo trabajando hace 15 años ya, que tiene que ver con el desarrollo de la corporalidad al momento de entrar en cualquier proceso de desarrollo personal, ¿no? Es cómo finalmente mi cuerpo es un espacio que me advierte muchas cosas y tengo que ponerle mayor atención. Yo hablo de una frase que es de un biólogo chileno, de don Humberto Maturana, que falleció hace poco, que habla del sentido sentido. ujú, Él nos contaba constantemente, yo tuve la posibilidad de estudiar con él, y hablábamos constantemente, me decía Rafaela, cuando un cuerpo le duele la guata o tiene taquicardia o se pone rojo y la cabeza no significa lo que está sucediendo, va a haber una discordancia, ujú, va a haber una ujú, enfermedad. La enfermedad no pasa por tener pena o rabia, pasa por querer evitar las emociones o los estados que consideramos negativos. Entonces, con él es cuando yo empecé a trabajar el habitar el espacio corporal. Yo dije, aquí tengo que generar un desarrollo donde yo pueda habitar las emociones, habitar el cuerpo, habitar la pena, la rabia, el miedo, habitar lo que me sucede. ujú, Y ahí empezó mi búsqueda por lo sensorial. Dije que el acceso más rápido que tengo al cuerpo son los sentidos. El sentir si esta agua me gusta porque está en este vaso que es más helado, o lo quiero en uno de vidrio que no es tan helado, o no sé, esta manzana la como porque me gusta el color verde un día, o al otro día porque la huelo. Entonces,
yo constantemente trabajo con mis pacientes el activar la sensorialidad para que sean un motor de vida, que manden, que sean los líderes, para así irte construyendo y poder hacerte ley. Yo digo, cualquier persona que se empiece a hacer ley puede delimitar espacios personales y así no hay traspasos de límites. Entonces, es un constante descubrimiento, ¿no? En esto. Supongo que ese volver a los sentidos parte de una desconexión. ¿Por qué tendemos a desconectar de los sentidos? De los sentidos y de las emociones también. ¿Qué patrones has encontrado que nos llevan a desconectar hasta de lo más sencillo y lo más natural en el cuerpo? Yo creo que es exactamente eso, es como la complejidad del pensamiento. Cuando constantemente focalizamos, y en el occidente mucho, ¿no? En lo que significamos de las palabras, en lo que filosofamos sobre los conceptos, hay un lugar donde la sencillez y la simpleza pasó a ser burda, ¿no? Las emociones quedaron en frases como demasiado sensible, demasiado emocional, en un espacio más prejuicioso quedó como hacia las mujeres son más sensibles, los hombres más intelectuales. Creo que hubo una confusión de cómo se construyó el ser humano en el occidente, que implicó mucha necesidad de poder, de imponerse sobre ciertas reglas, cánones, filosofías, religiones, que necesitaban más intelectualidad que sensación. Porque si yo pongo el cuerpo a disposición, lo que me sucede es que la sinapsis intramuscular de las emociones es muy potente y se activa, pero no tenemos cómo estudiarla, somos muy desconocedores de las emociones, somos muy invalidantes de las emociones. Entonces, el espacio emocional pasó a ser un espacio más bien frágil y no aceptado por su fragilidad, porque me pone susceptible, porque me pone frágil finalmente, el mostrarte que tengo pena o el decirte que tengo rabia, es una fragilidad que muestro, y al parecer eso, la evolución del ser humano no le gustó mucho, ahora estamos volviendo menos mal a ese espacio, a esa necesidad. Entendemos que muchas enfermedades, ¿no? Colon irritable, personas que tienen patologías más bien nerviosas, tienen mucho que ver con la desconexión con los estados emocionales, que es no reconocerlos. La desconexión pasa por no querer reconocerlos, no querer integrarlos y más bien evitarlos. No sentarse a conversar, no debatir, no ser transparente con lo que me pasa, con el amor, con, no sé, con el deseo, con lo que venga. ¿Cómo podemos empezar a cambiar ese chip de sí quedarnos en el cuerpo y entonces empezar a sentir todo eso que no queremos sentir, de rabia, tristeza o la emoción que nos venga, ¿no? ¿Cómo se empieza a cambiar ese chip? ¿Cómo nos Yo podemos creo que, quedar con yo nosotros? creo que yo siempre hablo que la sobreconducta hace la espontaneidad, ¿no? Si yo quiero aprender a andar en patines, tengo que salir día por medio, no puedo salir una vez al mes, ¿no? Lo mismo en la sexualidad, lo mismo en mi historia de desarrollo personal. Si yo quiero pensarme algo, quiero resignificar algo, tengo que instalarlo. Entonces yo en terapia o en los talleres, o mi primer libro se trata de eso, habla de puros ejercicios que tienen que ver con día a día conectarnos con un sentido y darle prioridad. El diario El íntimo, diario, ¿verdad? sí. La vista, ese es un diario que va evolucionando todos los sentidos hasta la masturbación. Entonces, el foco de los sentidos está puesto en lo sexuado, como me siento más erótica cuando uso uñas rojas, negras, para el trabajo, me pongo ruch rojo, azul, como donde me instalo mis roles de seducción, de intimidad. Y uno va profundizando en eso día a día. Ahora, el cuerpo implica los sentidos y la actividad. Sabemos que tener un cuerpo fuerte que pueda resistir el habitar una emoción necesita vasodilatarse, necesita tener glúteos fuertes para poder activar la vasodilatación que implica la activación emocional de la rabia, por ejemplo, los límites. Todo el área que yo he estudiado de la biología y la neurobiología, que trabajé ahí con Carmen Cordero, una neurobióloga chilena, tenía que ver con cuál era la respuesta emocional del cuerpo que no subía la sinapsis. Entonces estudiábamos qué sinapsis intramuscular existía en cada emoción. Y en base a eso ella generó un modelo que es el modelo de integración cognitivo-corporal, se llama, donde activamos el cuerpo solamente activando sinapsis intramuscular para que pueda desarrollar la contención desde el cuerpo hacia el cuerpo. En pacientes con estados depresivos severos, que muchas veces no es necesario medicarlos,
Ujú. Lo que hacemos es que el cuerpo pueda contener. Y eso lo hacemos a través del ejercicio. Por Entonces ejemplo, tenemos ujú, ejercicios. Ajá. sí, Por ujú, ejemplo, las placas musculares del tórax ujú, son placas musculares que están directamente condicionadas a la emoción de la rabia y la alegría. Se ujú, contraen ujú, cuando hay pena y se extienden cuando hay alegría. La espalda, la sinapsis de la columna vertebral, cuando hay miedo se congela, entonces se paraliza. ujú, La musculatura de los cuádriceps, los glúteos mayores, los glúteos menores y el abdomen bajo se irriga de sangre cuando aparece la activación del miedo, o sea, perdón, de la rabia, como emoción de defensa, que es la misma, ponte tú, involucrada en la respuesta sexual. ujú. Se vasodilata y necesita fuerza. Entonces, Entonces, todas esas emociones, ¿quieres decir que ejercitando esas zonas o estimulando esas diferentes áreas va a permitir sentir esas emociones que están ahí claro, atoradas, ¿no? Ajá, pensamos emocionalmente y las sí. habitamos. Ajá, Entonces tenemos un taller, por ejemplo, que es un taller de 4 emociones donde pasamos con las emociones básicas para poder ujú, bajarlas al cuerpo. ujú, ujú. Entonces yo digo, la pena no es un estado depresivo. Yo puedo tener sexo con pena, comer con pena, reírme con pena. Es una emoción más Ujú, a ujú, evitar, ¿no? Y si está en consecuencia con algo, si me separé, si me despidieron del trabajo, si por cuarentena falleció alguien, es una emoción consecuente. ujú. Entonces evitarla implica no tenerle miedo al cuerpo. La gente empieza el dolor y dice como, "Oh, quiero evitar esto", ¿no? Y aparecen las pastillas, las rabotriles, los Claro. que te apinan para dormir. En vez de decir, bueno, si estoy con pena y miedo, ¿es posible que no duerma 3 días? Sí, es posible que no duermas 3 días. ¿Vas a estar cansado? Sí, vas a estar cansada. Ujú, ¿Qué hacemos con eso? No ujú, cómo lo evitamos, sino que cómo lo habitamos. ujú. Entonces, en base a eso, vamos generando un diario de vida donde los pacientes van anotando. Por ejemplo, en las mañanas yo les pido que apenas se despierten, describan cómo se sienten, Físicamente o emocionalmente. físicamente, Ujú, lo que aparezca, ujú, ¿no? Como me despierto y digo, tengo la boca seca, a lo mejor me siento mal olor, me duele un poco el estómago, o estoy transpirando, a lo mejor tuve una pesadilla y me dio miedo, entonces ujú, transpiré en la noche. Y ahí vamos tratando de sostener esa emoción, cómo me afecta en el día. Y cada vez que uno va armando, la gente empieza a reconocer más. Entonces me dicen, tuve una reunión con mi jefe y caché que me dio miedo porque me paralicé. ujú, Vea, ¿cómo lo hacemos para sobrepasar eso? ¿Qué musculatura tengo que activar para compensar la musculatura del miedo? Y ahí vamos trabajando emocionalmente en conjunto con esto sensorial. ujú, ujú, Y desde la narrativa lo que hacemos, ponte tú en el taller de Sexual Stories Revealed, es de alguna forma ir bajando experiencias, historias, momentos donde esa emoción fue trabajada, sanada, una historia donde a lo mejor perdoné a un amigo o perdoné a mi madre, y otra emoción y otra historia que tiene que ver con la misma emoción, pero hay que ir a sanarla. ujú, Entonces ahí aparecen los trabajos terapéuticos hacia el futuro y el pasado. ujú. Por un lado, entonces, antes decías que entiendo que para sentir placer, que son como palabras mayores, primero nos tenemos que permitir sentir dolor, el dolor que sentimos en el cuerpo, ¿no? Como, o lo que sintamos, en definitiva, ¿no? Como Más algo, claro, más que el dolor es sentir lo que aparezca como ok, realidad, ujú, ujú, como ser real con lo que siento, ujú, ser real con el lugar que estoy habitando, ujú, ok, ¿no? Si quiero, si estoy enamorada de ti, como ser real con el cuidado que necesito, ser transparente. Uno tiende a no ser muy transparente emocionalmente, a no ser que sea un espacio muy de confianza, a lo mejor con amigos cercanos, ujú, o si tienes alguna pareja y están bien las comunicaciones, se puede evitar. ujú. Pero ¿Cuáles en nuestra son sociedad, uh-huh, las interferencias más habituales que has visto tú en terapia, que interfieren para sentir todo eso? yo creo que la sobreexigencia es una de las características más angustiantes que uno ve en las personas adultas. Personas que tienen que cumplir metas, ¿no? Cumplir metas ya sean laborales Ujú, o de que a esta edad yo tenía que haber viajado, haber tenido hijas, haber... Cuando hay metas más que placeres y momentos, ujú, siento yo que es una de las limitantes más grandes, porque tiene que ver con criticarse constantemente la vida que estoy llevando. ujú.
como no me gusta lo que he hecho hasta ahora, o quería otra cosa, o pensaba otra cosa. Y eso lo que hace es generar un nivel de angustia y de ansiedad y de miedo que todo se bloquea. Porque Ujú. la emoción más fuerte ahí es el miedo, y el miedo paraliza. Me bloquea, me limita, me pone poco creativo. Biológicamente, literalmente, la columna vertebral se pone más helada, entonces hay menos sinapsis, todo baja. Ujú. Claro. Entonces ahí se crea una barrera absoluta para el placer, para el deseo y para el Sí. placer, ¿no? Y la Entonces, comunicación, ¿no? ¿Cómo hablo ujú, esto? ¿Cómo te lo digo? ujú, Para que tú lo entiendas. Porque otro de los conflictos es que muchas personas dan por hecho que si yo te digo a ti, Beatriz, sabes que Beatriz, hoy día tengo pena, tú me vas a entender. Yo digo, uno de los errores más graves cuando tengo que supervisar otros terapeutas es pensar que yo sé lo que el paciente me dice. ujú, Entonces, si me nombra la pena, como que ya entendiera yo lo que es la pena. Yo digo, no, yo en mi primer estudio siempre con mis pacientes es ver lo que ellos entienden por las palabras que utilizan. ujú, ujú, Si me hablan de angustia, ¿qué es la angustia? Porque para ti puede ser dolor de cabeza, para otra persona puede ser taquicardia, para otra persona puede ser nada, lo pasa, lo bypasea. Entonces siempre lo que yo estoy haciendo es, primero tengo que medir desde dónde la persona con la cual voy a trabajar me está hablando, ujú. para Aterrizarlo poder. todo lo posible, ¿no? Detallarlo y que sea subjetivo, que sea una narrativa personal, ¿no? Sí, Igual que en literatura es importante exacto. detallar para empatizar, ¿no? Con el lector, detallarlo todo lo posible para entender, Sí, para que haya una comunicación y que, claro, el terapeuta entienda realmente qué está sintiendo el paciente, ¿no? claro, cuando hablamos, pues tú, cuando hay tareas y tareas para ir a narrar, ¿no? El vínculo con una paciente ahora que está haciendo su transición, por ejemplo, digo Ujú, ya, empecemos a dialogar cuando tu identidad empezó a sentir que estaba habitando un espacio, un físico distinto. ujú, Claro, y ahí inmediatamente yo le digo, yo tengo que sentir que estoy ahí, que soy parte de esta narrativa. ujú, Cuando yo lo leo, tengo que sentir que yo sé lo que está ujú, pasando, que estoy ujú. sintiendo algo concreto, real y que estoy habitando contigo. Bueno, y cada una de estas historias sexuadas siempre viene acompañada de una historia de vida. Por eso es tan importante el tema de los sentidos. Muy distinto si yo vengo de una familia donde se abrazaba mucho, a una familia donde se golpeaba, o un espacio donde, no sé, fui abandonada y venía de una casa de adopción. Todos esos espacios marcan, el cuerpo tiene memoria de Ujú, instancias, de ujú, fríos, de calores, de sensaciones. ujú, Entonces mi procesos terapéuticos siempre tienen mucho que ver con no buscar un por qué tengo miedo, por qué tengo trauma, sino ujú, que describir espacio. Y ahí es donde la narrativa entra muy bien, porque me permito fluir en la descripción sensorial sin buscar necesariamente un porqué o un episodio que defina lo que me pasa, sino ujú. que es la multiplicidad de experiencias del ser humano. Claro, claro. Tenemos tantas experiencias los seres humanos. Ujú. En casos de abuso sexual, que por lo que te he leído y he escuchado es habitual en los talleres y en terapia, ¿no? Claro, supongo que es uno de los episodios de los que hablas, ¿no? Que la historia de una persona no es solamente un suceso de este tipo, ese suceso es algo más que marca y que define, es uno de los datos importantes de una historia, pero hay mucho más, ¿no? Entonces, en historias de ese tipo, ¿cómo se reescribe esa historia en las que ha habido ese tipo de episodios? ¿Cómo la persona que cuenta su historia con episodios de ese tipo va reinterpretando todo eso que vivió? A ver, yo creo que una de las cosas que yo más he visto, yo llevo Mm, mucho tiempo trabajando en abuso sexual, mucho, ujú, por lo menos 10, 15 años, es lo que más veo aparte. ujú, No sé, me llega la consulta, ¿no? Eh, una de las cosas que yo siempre les veo comúnmente es que el abuso o el ataque o la violación sucedió en un momento, ¿no? Ponte tú a los 5 años, 12 años, 15 años. Y la persona que consulta a veces tiene 24, 30, 50. Entonces, lo que suele suceder es que esta persona adulta está significando el abuso como adulto en el minuto que sucedió. Entonces, a veces me pongo mucha presión y mucha carga desde la adultez que ya tengo más experiencia, que trabajo, que entiendo más lo que pasó,
a la persona cuando era chica. Entonces, lo que primero yo hago es separar, digo, la niña de 13 años no pensaba como la mujer de 40. Ujú, Entonces no podemos arrastrar, porque lo que empieza a pasar es que la de 40 se empieza a victimizar por algo de la niña y la niña se siente cargada porque no hizo cosas. ujú, Entonces tenemos que darle lugar a entender que son dos personas muy distintas las que sufren esos espacios. ujú, Ya separar eso es una tranquilidad, ujú, porque finalmente es poner el rol de que sí, yo no sabía, sentía que había algo malo a veces, encontraba que esto era porque había que era un secreto, millones de cosas que suceden, pero la adulta no puede. Lo mismo pasa cuando hay violencia intrafamiliar o gritos o traumas o responsabilidades que no correspondían a la edad. La adulta sigue pegada, pero le va poniendo más carga a la niña, porque dice, tú tenías que entenderlo así, pensarlo así, vivirlo así. Entonces, al separarlo, le damos el lugar a que la persona adulta, yo digo, hablo de esto, tiene que ir a maternar a su persona niña. ujú. Entonces yo soy encargada de ir a cuidarla. Por lo tanto, no puedo culparla, invalidarla, no puedo, tengo que darle lugar a quien era. ¿Y quién más que tú sabes quién eras en ese minuto? Ujú. Y en esos Y casos, desde ahí empezamos a ujú, reconstruir. ujú. Claro, a reconstruir un deseo que en muchas ocasiones un deseo y un placer que en muchas ocasiones está vinculado a una persona o a unas circunstancias que son dolorosas. Entonces, ese placer asociado al dolor, ¿cómo se puede manejar? Ah, mira, ahí hay que separar algo, ¿no? No todas las personas que han sido abusadas tienen conflictos con el deseo y la sexualidad, ¿no? Ujú, Yo creo que lo que más se ve afectado cuando hay un abuso sexual es la seguridad. Eso sí que es un patrón. No conozco a nadie que haya sido abusada sexualmente que sea una persona segura, a no ser ujú, que lo haya trabajado, ujú, ¿no? La sexualidad no necesariamente se ve afectada, el cuerpo tampoco, ¿no? Pero sí la seguridad ujú, en los vínculos, en cómo armar nicho, en cómo armar templo. Entendamos que la mayoría de los abusos sexuales son al interior de la familia. Entonces era un espacio de confianza que se corrompió drásticamente cuando sucede el abuso o ujú. cuando se entiende el abuso. Entonces, eh, el deseo suele estar puesto más en la venganza, en otro tipo de movimientos que necesariamente el placer. Ujú. ¿No? Ya. Hay personas que encuentran placer en la lectura, el teatro, la danza, otros hobbies que han sobrevivido. Si eres una sobreviviente de un abuso, vas a tener un espacio de placer porque por algo sobreviviste. Aunque sea la victimización, Ujú, positivo o negativo, va a haber un espacio de deseo. Lo que no va a existir muchas veces es esta separación de quién fuiste y quién eres. ujú, Entonces hay mucha carga, mucha culpa, mucha rabia hacia uno, hacia el otro, hacia al yo chico. Es una confusión muy grande que hay que empezar a limpiar. ujú, ujú, Entonces lo que tratamos de hacer con el abuso es encapsularlo, ¿no? Como este hecho sucedió entre los 5 y los 15 años. Ok. Entonces a ese lugar le doy un espacio súper importante, una cápsula, que si voy a ese lugar me va a dar pena, me va a dar miedo, pero la de ahora ya no es esa persona y no está en la misma circunstancia. Entonces, ese miedo no me lo puedo adueñar de adulta, ujú, no puedo yo traérmelo, porque es ujú, adueñarme de un espacio que ya no me corresponde. ujú, ujú. Es como cuando hablamos de salir del closet o contar otras cosas y uno dice, es que mi mamá se va a morir y tu mamá te dice, ¿por qué me hiciste eso? Y yo digo, no, no te puedes adueñar de la orientación sexual de otra persona, no Claro. puedes, como Ujú, a ti no te corresponde. ujú. Claro, Bueno, ese eso sucede. tomar perspectiva para empezar a tener un poquito de espacio para habitarte, ¿no? Porque si estás Sí, metida en el papel de esa niña, ese niño todavía, no hay te desborda todo, ¿no? Porque esas sí, emociones, si te apropias de ellas, pasados los años, pues no se puede claro. tratar, ¿no? Es muy difícil y así llegan, ¿no? Por eso es tanta la confusión, la inseguridad, los miedos, personas súper impulsivas y rabiosas, porque llevan muchos años acumulando este dolor, querer Ujú, vengarse, querer que las vean, que las reconozcan. ujú, Todavía están esperando a veces que un familiar vea que fue abusada para poder resolverlo. O sea, ujú. son personas muy, con mucha rabia, con mucho impulso Y y con mucha necesidad de un espacio seguro.
Claro, y eso te iba a preguntar, ¿cómo se empieza a reconstruir, aparte de tomar esa perspectiva, cómo se empieza a reconstruir esa seguridad que te pueda permitir tener, habitarte y tener intimidad contigo y con otro? Bueno, ahí es donde aparecen las emociones. Ahí es donde Ujú, tengo que validar las emociones. ujú, Es donde la primera tarea ujú, es ver a qué le tengo miedo, qué me da ujú, rabia, ujú, qué me da pena y validarlo. Como entender que sí, este lugar me puede dar inseguridad con pena y un poquito de miedo. Sí. Entonces lo reconozco y lo reconozco en mí. ujú. Y poco a poco, cuando me lo voy reconociendo, te lo voy manifestando. Yo te digo, ¿sabéis qué? Beatriz, lo que estamos hablando me genera un poquito de angustia, ¿podemos parar? Y tú me dices, ah, ya, bueno, sigamos otro día, perfecto. Entonces, es un proceso donde voy reconstruyendo en la medida que me voy reconociendo. Y ahí te digo, ¿sabes que esta angustia, no, en realidad no es de ahora, es de la Rafa chica? Perdona, me confundí. Es ser transparente. Y ahí es donde viene la fragilidad. Y ahí es donde se muestra la emoción y aparece la fragilidad, que es la que la gente desea evitar. No a la fragilidad. Y digo, bueno, aquí es donde la fragilidad tiene que tener mayor potencial. ¿Te encuentras mucha resistencia por parte de los las pacientes para reconstruir, para sentir esas emociones que permiten reconstruir la seguridad y la intimidad? ¿Hay mucha resistencia? Hay harta resistencia porque es un lugar que han evitado por mucho tiempo. Cuando uno los invita, digo, vamos a tirarnos a la piscina, a una piscina vacía. Ujú, Va a implicar eh, habitar un espacio que has evitado todo el rato. Ahora siempre hay de todo, ¿no? Hay pacientes que les encanta y dicen, ya por fin vamos, como necesito trabajarlo cuando llegan más motivados. Pero claro. hay mucho miedo siempre en los procesos psicoterapéuticos. Ujú, Sí, claro. Y ujú, con toda razón, ¿no? ujú. Claro, y me estoy acordando del lema, ¿no? Del lema tuyo de siempre se puede volver a aprender, ¿no? Siempre se puede Sí, aprender, ¿no? Que nunca es tarde. Y en este nunca caso, es tarde como, para aprender. ujú, como que aplica porque es aprender a conocer tu cuerpo, tus emociones, tus sentidos, ¿no? Y desde ahí como volverte a construir otra vez, ¿no? Constantemente, porque no porque yo sea adulto quiere decir que ya estoy construida, ¿no? Ujú, Porque todavía me quedan experiencias por vivir, emociones por vivir con otras personas. Entonces, ujú, la adultez no da una definición de quién tú eres, nunca. Y eso es lo rico. ujú, Entre más adulto, digo yo, más responsable eres de poder cuestionarte qué quieres ser, dónde quieres estar, cómo quieres estar. Estamos hablando de personas también que vienen con dolores a la consulta, ¿no? Las personas que acceden a un proceso psicoterapéutico o a un taller de narrativa son personas que necesitan trabajar cosas que no han podido integrar, ¿no? ujú. Entonces, cuando el momento que yo decido verme, mirarme y observarme, es un espacio muy generoso con uno, entonces hay que súper cuidarlo y protegerlo. A veces la gente viene, después se va un año, después vuelve después se vuelve a ir, ¿no? Como va y viene. Y también uno siempre encuentra en las personas algún lugar eh, que da seguridad. Siempre hay alguna amiga o algún familiar que te vio, que te reconoció, que te contuvo. Como... Son muy pocas las experiencias que yo tengo de tales niveles de daño que no existe nada. Porque yo creo que esas personas ya no están. O sea, una persona Ujú, que realmente llega a la adultez sin nada, ujú, no llega a la adultez. O lo claro. consume la pena o alguna enfermedad, pero yo creo que las personas que logran salvarse y vivir desde la experiencia de evolucionar Ujú, es porque hay algún recurso de placer en algún lado, cuando estamos hablando de casos muy severos. Y si no, es porque gente también decide mirarse, como quiero saber más de mí, quiero explorarme más, quiero darme a conocer, quiero crecer más, ujú, o claro. quiero cambiar mi vida, quiero dejar mi trabajo, quiero separarme, quiero modificar todo lo que he decidido hasta ahora. Ujú, O otra cosa que a mí me encanta, Beatriz, es cuando los pacientes vienen con un no sé. Algo me pasa, no sé, pero me siento distinto. O tengo emociones que no cacho, como lo nuevo. ¿Algún ejemplo nos puedes contar de cómo ha evolucionado alguna paciente con una desconexión con su espacio de seguridad y de intimidad? Sí, hay una chica, no, una chica, es una mujer, una mujeraza en realidad.
Ujú, Una mujer con la que estoy trabajando ahora, ella tiene 63 años, por ejemplo. Ahora tiene 63, nosotros llevamos trabajando 4 años. Y ella llegó a mi consulta con un cáncer y ella era una mujer que nunca había sido besada, nunca la habían abrazado, nunca había tenido una novia, un novio, nunca había sentido, y dijo, si a mí me da cáncer y me muero, yo no quiero morirme sin sentir que alguien me toca mi cuerpo, no quiero. ujú, Bueno, tuvimos que con ella trabajar mucho, ¿no? Mucho suelo familiar, los dolores, tenía una cantidad de abandonos, de soledades, de pocas redes. Y con ella empezamos a trabajar desde lo emocional para encontrar espacios de placer desde lo más cotidiano. Ella del trabajo se iba a la casa, en la casa se encerraba en una pieza porque le tenía miedo a todo, al living, a la cocina, no le gustaba nada. Y en su pieza entonces empezamos a sacarla de la pieza, a cocinar, a habitar el living, a sentirse segura en su espacio. Y esa seguridad empezó a moverse hacia afuera. ujú, Y ponte tú ahora, ya llevamos 4 años trabajando, conoció a un chico, se atrevió a salir, se atrevió a abrir redes, conoció a un chico más joven que ella me dice, creo que con él perderé mi virginidad. Y le contó y le contó todo esto, como que se hizo un amigo. Era un amigo más que un ujú. pinche. Y él le dijo, no, pero qué hermoso el proceso, se han hecho muy amigos. Y él le dijo, feliz te acompaño. Entonces, él la acompaña a terapia y hacemos ejercicios sensoriales, donde él le empieza a hacer masaje, ella se deja sacar la polera, mostrarse desnuda, y vamos poco a poco, y ahora se besaron por primera vez, él la besó. Y ella estaba feliz porque me decía, sentía mi cuerpo como que quería más, como que quería agarrarlo, me decía, como que mi Ujú, cuerpo quería abrazarlo. ujú, Entonces todo empieza a ser muy orgánico. ujú. O Claro, ponte desde tú, el me pasa cuerpo. mucho, Ujú, sí, me pasa mucho que yo trabajo con una religión chilena, los chenstatianos, una sociedad en Chile, ujú, y que llegan y se casan, ellos, la mayoría se casa virgen, no se masturba, como tienen muchas normas en relación a esto. ujú. Y llegan a mi consulta antes de casarse porque supuestamente en el matrimonio es la primera vez que van a tener relaciones sexuales. Y yo lo que suelo hacer es bajarle la presión de esto. Y les digo, ustedes en el matrimonio va a ser la primera noche que van a dormir abrazados, que se pueden duchar juntos, que se van a ver desnudos, como que van a pasar otras cosas. Y ahí es lo que empieza a pasar, Beatriz, que es muy hermoso, es que uno le saca la carga a la meta, como relaciones sexuales igual penetración, relaciones, esto. Y lo que empezamos a pasar es que empezamos a vivir el proceso. Ujú, Un día quiero, otro día no, un día te quiero abrazar, otro día quiero no sé qué, un día me dio miedo, hasta que sucede. Entonces lo bonito es que la gente empieza a entender que es más orgánico, que el cuerpo empieza a tener más protagonismo y yo no lo desconozco. Entonces no me esfuerzo claro. a situaciones Ujú, incómodas, ujú. Claro, y no ir con una idea preconcebida de lo que tiene que ser. nada de lo que tiene que suceder. Ujú. En concreto de hombres, ¿nos puedes contar algo que sea habitual en la consulta de circunstancias con las que llega un paciente Bueno, hombre? los hombres son mucho más exigentes con su respuesta sexual Ujú, porque vienen con una educación, por lo menos en Chile, que tiene que ver con una erección muy grande, con siempre estar preparado para un encuentro sexual y aparte como que tuviesen que tener la posibilidad de saber cómo tocar a una mujer o a otro hombre o saber cómo penetrar y esa penetración por sí sola va a dar placer. Hay mucha estructura de cómo va a ser su relación sexual en relación a su performance, ujú. más que en relación a lo que estén disfrutando o no disfrutando. Entonces la sexualidad, si un hombre pierde la erección o eyacula fuera del tiempo que debiese, aparece un fantasma de que lo estás haciendo mal. Ujú, ujú. Siento que eso fragiliza mucho a los hombres, los inseguriza mucho. Y en relación también a los abusos sexuales suele pasar que a veces se preguntan por su orientación sexual porque confunden el abuso sexual de un hombre, hombres que han recibido abusos sexuales de hombres, piensan que entonces pasan a ser homosexuales. Eso es muy común. Esa Porque también, confusión, ¿no? Ujú, sí, porque el abusador suele usar eso como estrategia. Ahora te va a gustar, ujú, vaya a ser maricón, como el insulto viene desde ahí. ujú, ujú. Ahora te transformé en maricón y te va a gustar. Y como el trauma viene de esta confusión. El objetivo de la terapia sexual, además de crear
este espacio de seguridad y recuperar la intimidad contigo mismo y con el otro, entiendo que también es apropiarte de tu placer, ¿no? Como no delegar esa responsabilidad en el otro, ¿no? Como que es un objetivo Hacerte cargo, sí. importante, hacerte cargo, ¿no? Suele suceder que a veces las personas entran en encuentros sexuales esperando que la otra persona te dé excitación. O tengo muchas mujeres que ahora, con toda esta ola feminista muy fuerte que ha pasado, llegan a la consulta y dicen, bueno, es que mi pareja no me da orgasmo. Y yo le digo, bueno, ¿y tú sabes? No, pues él tiene que saber o ella tiene que saber. Y digo, es que Claro. no, no, si tú no Ujú, sabes, si tú no participas, si tú no te sientes, si tú no respondes, hay una responsabilidad primaria que es en uno, ¿no? Como yo quiero ser tocada. Entonces ahí es donde aparecen los talleres de masturbación o los talleres de crear material erótico que yo armo para que las mujeres y los hombres se hagan cargo de cuál van a ser mis fantasías sexuales, cuáles quiero compartirte, cuáles no, cuáles quedan en la intimidad. Todos ujú, esos talleres, ¿no? Que van desde la ujú, narrativa, que vamos construyendo. Es tu propio diario de vida. Es como digo, esta es tu historia, aquí está tu material, aquí está lo que te gusta hoy día, puede cambiar, no puede cambiarlo, puedo compartir, puedo no compartirlo. Pero ujú. mi responsabilidad es yo saber cómo me siento frente a ti, frente a mí, para poder compartirlo y ya ir construyendo, porque así yo te puedo decir esto sí, esto no, esto me parece. Yo tengo mucha fe yo tengo mucha fe en los procesos psicoterapéuticos y encuentro que cuando uno se empieza a trabajar y empieza a habitar el templo y cómo quiero adornarme, no sé, yo soy adicta a los tatuajes y son mi historia de vida y es mi diario de vida, ¿no? Ujú. Me encanta la exageración, me pongo millones de anillos, a veces no sé si estoy con algo. El momento que yo quiero entrar en espacios seguros, si yo tengo trabajado los límites, no tengo por qué tener miedo de quién yo soy. Ujú, Si yo tengo trabajado el alerta a cuando algo me da miedo o me siento cuestionada o me siento invalidada, no tengo por qué disfrazar ni un espacio mío. Puedo jugar, puedo, pero no desde la negativa, no desde el aparentar. claro. Entonces yo siento que hay muchas de estas cosas que se van construyendo a medida que va apareciendo la identidad de la persona. Porque para generar una identidad orgánica, transparente y real, tengo que probar cosas. Realmente me gusta la manzana o me gusta la naranja y para eso tengo que probarla y decirte, ¿sabéis Ujú, qué? ujú, Si a mí me quieres traer una fruta, naranja, por favor, más que más. Tengo que probarlo. ujú. Claro, Y ahí puedo ser una persona que se abre y que finalmente es transparente porque no tiene miedo a mostrar quién es. ¿qué ejemplos nos puedes poner de esa sobreconducta? ¿Cómo entrenarnos en el deseo? El deseo. Sí. La búsqueda del deseo es súper compleja, pero muy entretenida, porque Ujú, es la búsqueda del placer en todos los espacios. Aquí sí que tengo que buscar el placer en la pena, si estoy con pena y me ducho y me gusta ujú, el agua caliente y el agua caliente ujú, me recorre el cuerpo y es rico, ujú, a lo mejor puedo entrar en un espacio más erótico conmigo o ujú, de cuidado conmigo y eso es rico como... Entonces empiezo a generar características de contención. ujú, El ujú. deseo contiene mucho cuando tengo una motivación a algo. Quiero descubrir o quiero crear o una charla que tengo yo en Instagram que es deseo desear. Cuando ya me siento tan plano y de repente digo, ok, ya ni deseo, entonces quiero desear. Ujú. Esa es una búsqueda hacia el material erótico, hacia una creación artística, hacia una lectura, hacia un baile, o hacia, Canalizar las emociones, ¿no? Ujú. yo siempre digo, lo primero, lo más interesante es cuando sabemos lo que me incomoda. Cuando la gente dice es que me da vergüenza bailar, ok, vamos a bailar, ahí está. Ujú, Eso es lo que tenemos que evitar, ujú, desde la ujú, complejidad hacia lo otro. ujú, Porque una vez que paso esa parte compleja, el resto sucede. Yo a veces digo, la gente empieza como es que no tengo nada nuevo. Y digo, ok, si no ha aparecido nada nuevo, vamos con lo que ya conoces. Si ya sabes que te gusta el té con miel y un buen kuchen o un buen vino tinto con un queso, bueno, busca eso. No te ujú, exijas a veces. ujú, Más en cuarentena. Las exigencias en cuarentena son muy complejas porque tengo muy poco espacio para buscar. ujú, Entonces ujú. tengo que habitar lo que ya conozco. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia como bailarina para canalizar emociones? ¿Cómo te ha ayudado a ti en concreto el baile? Bueno, la danza, claro, la danza es mi terapia. Yo fui bailarina, después tuve que dejarlo, Ujú, después volví 20 años después. Es como, ujú, ese es mi lugar inseguro, era donde estaban todas mis inseguridades puestas. ujú.
Ujú, Entonces, para mí la danza propiamente tal es un trabajo muy de desarrollo personal. ujú, Es un trabajo que a mí me ha ayudado ahora en ser la adulta que soy, la mujer que me he transformado, la madre que soy a los 43 años de 2 hijos de 20 años, ujú, como, y vivir la adultez desde un lugar muy lúdico y de que nunca es tarde para nada. Como yo volví a bailar a los 40 años. Claro, por supuesto que hay cosas que jamás voy a poder hacer, un gran cambreo, millones de otras cosas, pero sí puedo bailar, ujú. sí puedo armar una performance, sí puedo crear, sí puedo estar con gente joven, adulta, moviéndonos cada uno con sus cuerpos, como con el respeto. Creo que a mí la danza me da familia, Ujú, encontré una familia, entonces ujú, encontré un lugar muy seguro para fragilizarme. ujú. Claro, crear intimidad en un espacio seguro y compartido, ¿no? Sí. Eso te ha permitido el baile, ¿no? Como A mí encontrar sí. ese espacio, ujú, para abrirte, abrir el cuerpo y poder Y expresarte crear, con el cuerpo. Ujú, y para ujú. mí la creatividad, ver Claro. imágenes, sentir el cansancio, Ajá. levantarse a entrenar, como la responsabilidad que tengo también al entrar a la danza es muy grande, como uno tiene, yo bailo, yo tengo 43 años y bailo con gente de 30 años, como mi responsabilidad corporal es de 13 años de diferencia, entonces tengo Ujú. que cuidarlo. ¿Qué ejercicio de escritura nos propondrías para empezar a reconectar con nuestra historia sexual? Yo hago un ejercicio muy lúdico, le pido a las personas que en un vaso o en una copa, me encantan los ritos, ¿no? Ujú, Pongan 5 papeles, cada uno con un sentido. ujú, Y que en la mañana lo primero que hagan es estirar la mano y sacar un papel y leerlo. Entonces, por ejemplo, si me dice olfato, lo dejo y empiezo con olfato. Y huelo mi sábana, huelo mi cuerpo, si tengo una pareja, huelo a mi pareja. Y empiezo a mandar. Y 3 veces al día me instalo en un lugar que me guste. Entonces yo digo, ¿sabes que me encanta? Bueno, tengo aquí naranja y manzana, entonces he hablado por eso todo el rato. Digo, me encanta el olor de naranja. ujú. Entonces agarro el celular, pongo 1 minuto, alarma, y desconecto todo. Y trato de describir cómo realmente huele esto. ¿Por qué me gusta? ¿Qué siento? ¿Me relaja? ¿Me calma? ¿Me trae recuerdos? Y al otro día, por ejemplo, el gusto, lo mismo. Ujú, Pero es darme momentos de placer con ese sentido. Entonces, si ujú, me doy cuenta que con la vista me gusta mirar los árboles, me instalo 1 minuto a mirar los árboles. ok. Y todas esas instancias empiezan a ser instancias de compensación, lo que yo te decía, me contienen. Y con el tacto yo pido que hagan lo mismo en todo el cuerpo, como buscarme un espacio rico. Digo, ay, esto es rico. Y digo, ya, eso es rico para dormir, para masajear o te excita. Entonces ahí puedo decidir y digo, hoy día quiero excitarme. Entonces voy a este cariño que conocí el otro día que me excitaba. Ujú, Hoy día necesito relajarme. Este otro lugar me relajaba. Entonces, tengo yo material para poder contenerme y al mismo tiempo gustarme, desearme, excitarme y claro. mostrarle eso a alguien. Cuando la gente está en pareja y yo te digo, ¿sabes qué? Descubrí que la naranja me excita y olerla. Es rico porque te invito a una parte mía íntima donde compartimos el olor, te lo explico, explicártelo. Y ahí sirve la narrativa, ¿no? ¿Cómo te describo? Describir una escena sensorial es muy rico. Ujú, Sentí el agua y describir cómo el agua pasaba por todas mis partes, por mis pechos, por mi pene, por mi vulva, puede ser espacios muy eróticos y sexuados. Entonces uno reconstruye y aparece el cuerpo como está hoy día, no con el trauma, por ejemplo, que venía, o con los dolores, o con las claro. inexperiencias. Con los miedos a exponernos o a la intimidad o todo lo que sintamos, ¿no? Reconciliarnos con nuestra historia sexual nos ayuda a reconciliarnos con nuestra historia en general, entiendo, Sí, ¿no? Como que no se puede separar, ¿verdad? sí, claro. Ujú. Eh, ¿Cuál es el impacto de reconciliarnos con nuestra vida sexual en el presente, no solamente en el área de la intimidad, sino tiene otras repercusiones, por ejemplo, en el área social, laboral? ¿Qué otras repercusiones has visto que tiene O ese sea, da seguridad. reconciliarnos? Ujú, Yo creo que da seguridad, el sentirse seguro de quién tú eres y de lo que tú sientes, ujú, te genera espacios de vínculos más seguros, búsquedas. La gente suele ponerse más motivadora, se pone más feliz. Como que rico sentir placer.
Ujú. Y saber que puedo sentir placer es muy reconfortante, más para personas que pensaron que lo habían perdido. Es muy Claro. rico Ujú, sentir placer. Y ujú. sentir que puedo sentir placer en distintas emociones es aún más rico. Porque dejo de Claro. tenerle miedo a la pena, dejo de tenerle miedo al miedo y digo, también puedo estar bien en estos lugares. Qué Ujú, rico. ujú. Como Me da vivir seguridad. más, ¿no? Como ampliar el margen de vida, ¿no? Claro. Habitarte en un sentido más amplio, ¿no? Claro, entonces tiene un impacto sobre la autoestima, sobre el valor personal y desde ahí como ganar vitalidad, ¿no? Para vivir de una manera más intensa y más placentera, ¿no? Entiendo. Sí, más rica. En el canal tenemos un cuestionario sobre las historias de vida, las historias personales. Entonces, la primera pregunta es, si tu vida fuera un libro, ¿cómo lo titularías? Eh, siempre se puede. Ujú. Si hacemos una sinopsis de ese libro, de esa novela, ¿dirías que es la historia de una mujer que, o cómo empezarías esa sinopsis? Diría que es la historia de una niña muy feliz que en algún minuto sufrió mucho y desarrolló muchos mecanismos de defensa para sobrevivir y se transformó en una adulta que resolvió desde la adultez y que ahora vive más tranquila y más feliz porque pudo sanar a la niña. ¿Y cómo se llamaría el capítulo que estás viviendo ahora? Libertad. Así a lo grande, ¿no? Libertad y sin miedo, como sí, perder el miedo para ser libre. ¿Cuál dirías que es el mayor monstruo al que te has enfrentado? El abuso. Ujú. Sí. ¿Y qué estrategia desarrollaste para enfrentarte a ese monstruo? ¿O qué superpoder desarrollaste para enfrentarte a ese monstruo? Yo creo que ni un superpoder, creo que mis mecanismos fueron más bien como dolorosos, autoflagelarse, el vómito, yo creo que no sé, creo que a mí la danza me devolvió la seguridad y ahí pude resolver eso otro. Y el superpoder ahora que tengo es sentirme de nuevo libre. Siento muy atrapada en mis miedos y ahora me siento libre, muy libre. Y habitada en tu cuerpo, ¿no? Entiendo. Sí, ¿Con qué soñabas de pequeña? con bailar Ujú, y viajar. ujú. ¿Bailar Bailar y algo, viajar. bailar algo en particular? ¿Algún tipo de baile? No, bailar. Ujú, Solo bailar, ujú. escuchar música, bailar, Madonna, bailar con Madonna, eso sí ¿Ah, soñaba sí? cuando chica, Ujú. claro, ser parte del equipo de bailarines de Madonna. ¿Y ahora con qué sueñas? También, ¿También sigues soñando también, con bailar con Madonna? con bailar con Madonna. Ahora sueño con, claro, yo estoy en una etapa donde mis hijos están grandes, entonces sueño con que haber hecho bien la crianza y la estoy reconociendo y seguir construyendo mi familia con mi equipo de danza, con armar una compañía, con como vivir lo que siento que no viví. Por eso digo, nunca es tarde. Tengo 43 años, estoy armando una compañía de danza y sí se puede. Bien. Y Ahora, cada uno tendrá un rol. ahora que hablas de tus hijos, ¿qué tres claves dirías sobre una buena educación sexual? A ver, yo con mis hijos, bueno, creo que siempre lo hablamos con mucha naturalidad, desde las orientaciones sexuales hasta la diversidad. Yo con mis hijos siempre les he permitido ser muy libres y autónomos y soy súper exigente en que busquen la autonomía de todo, del deporte, del placer, del sexo y con responsabilidad. Ujú. Y que cuando empiezo vínculos sexuales y afectivos hay otra persona al frente que tengo que respetar, ¿no? Es como lo que yo sienta versus lo que la otra, ser transparente, no mentir, no engañar, no manipular, no jugar con las emociones ajenas. Creo que eso, en todo ámbito, la sexualidad y los vínculos, como no mentir ni manipular a otras personas, no engañar, no omitir, no silenciar. Dejar un poquito de lado el poder, ¿no? Sí, Y supongo que estas mismas ideas son las que aplicas en los programas de educación sexual pública, ¿no? En los sí, que participas, son las mismas sí, sí, claves. las mismas. Eh,
alguien que nos esté escuchando que haya renunciado al placer o a recuperar esos espacios de intimidad y de seguridad y de deseo, ¿qué le dirías? Le diría siempre que es tan rico estar bien, que es tan rico, tan tranquilizador encontrar ciertos espacios de tranquilidad en el goce. Y que no solamente tiene que ser la sexualidad ni algo muy extravagante. Pero le preguntaría antes que eso, le cuestionaría si está feliz, si la decisión que tomó lo está haciendo feliz. Sería lo que primero entraría a cuestionar. ¿Qué repercusiones tuvo esa decisión? Y en relación a eso, cuestiónate si lo quieres seguir tomando o no. Y por último, ¿hay alguna frase o verso o consejo que te haya marcado, que sea importante para ti? ¿Alguna frase o algún consejo o incluso algún verso, no sé? Yo he tenido muchas maestras y muchas supervisoras y siempre acudo a gente adulta y mayor que me eduque, siempre. Y hay algo que mi abuelo siempre dice, me dice: Rafaela, no hay nada más triste que perder la curiosidad. En el momento que se pierde la curiosidad, ya no hay motivación para nada. La posibilidad de maravillarte con la puerta, la manzana, porque esta manzana y esta son distintas. Si tú no quieres mirarlas distintas, perdiste la curiosidad. Una tiene una mancha, la otra no. En el momento que pierdes la curiosidad, se pierde la motivación y el deseo y las ganas de buscar cosas nuevas. Entonces nunca dejes de curiosear. Siempre hay algo que te puede llamar la atención. ¿Qué crees que te diría la Rafaela niña o la Rafaela adolescente? ¿Qué te diría hoy en día? ¿Qué me diría? Me diría que todavía falta. Todavía falta un poco. Para cumplir su sueño. Todavía falta. Cosas que se pueden lograr. ¿Para bailar con Madonna? Por ejemplo, mientras Madonna siga viva, todavía falta. Muy bien, Rafaela. ¿Dónde te pueden encontrar la gente que le interese tus terapias, tus talleres? ¿Qué información le podemos dar? Yo todo lo manejo por Instagram. Mi Instagram es @rafadigi con 2 F. Porque ahí voy publicando todo el material de la página web, de los talleres de narrativa, de los talleres de masturbación y la psicoterapia, que ahora es muy rico esto del Zoom porque uno hace ya psicoterapia a través del mundo. Entonces, poder hacerlo a través de videoconferencias es una herramienta muy rica para poder masificar estos procesos. Genial. Así que todo en Instagram, sale ahí mi número de teléfono, mandar WhatsApp, todo tan accesible ahora. Perfecto. Pues muchas gracias, Rafaela, un placer hablar contigo. Gracias a ti. Precisamente. Cuídate, un abrazo. Chao.